chicos de 11º grado. Les damos la bienvenida al 7º encuentro que tenemos a través de este canal con el tema de los diferentes tipos de textos. Lastimosamente, pues no pudieron ingresar aparentemente hoy, pero vamos a compartir el tema y a ver lo que ustedes deben presentar en la próxima clase. Aquí estamos viendo el tema que nos corresponde hoy, que son los diferentes tipos de textos. Como ustedes ya tienen el módulo, pues tendrán que leerlo. Vamos a ver un poquito aquí el cuadro donde está resumido el contenido de este tema y donde está lo más importante. Aquí está el cuadro con el cual ustedes deben pues manejarse y trabajar un poco más detallado. Aquí están los diferentes tipos de texto. Tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto dialogado, el texto expositivo y el texto argumentativo. ¿Cuál es la intención comunicativa de cada uno de ellos? Del texto narrativo, relata hechos que suceden a unos personajes. Esto es importante que lo relean nuevamente porque con esto van a rellenar por allá una actividad que está relacionada con este cuadro, así que presten atención. La intención comunicativa del descriptivo es que cuenta cómo son los objetos, los personajes, los lugares y los animales, sentimientos, los describen de tal forma pues que somos capaces de dibujarlos. El texto dialogado reproduce literalmente las palabras de dos personas, es un diálogo pues entre dos personas. El expositivo explica de forma objetiva unos hechos. Y el texto argumentativo defiende su posición o su idea o la idea que expresa a través de sus opiniones, ¿verdad? Él las defiende. Esto es el texto argumentativo. ¿A qué responden todos estos textos? En el narrativo, ¿qué pasa? El descriptivo, ¿cómo es? El dialogado, ¿qué dicen? ¿Qué dicen esos dos que están dialogando? El expositivo, ¿por qué es así? Y el argumentativo, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Los modelos, o sea, ¿qué representan estos textos narrativos? Aquí está. El texto narrativo son novelas, cuentos, noticias, leyendas, mitos, todas estas, ¿verdad?, que son narradas y contadas. El texto descriptivo son las guías de viaje, porque las guías de viajes, para las personas poder vender todo esto, entonces describen esos lugares, esos paisajes, esos hoteles, esas piscinas, las describen de tal manera que el lector pues se llena los ojos y quiere ir allá a ver todo lo que está describiéndose, porque él se imagina hasta más allá de lo que nos presentan a través de las escrituras. Entonces ellos son muy detallistas en lo que son las descripciones. Igual las novelas, hay descripciones muy bien hechas que somos, ya dije, capaces de hacer una pintura. Los cuentos, las cartas, los diarios, ¿verdad?, describen muy bien, ya sea un paisaje, ya sea un personaje, un animal, un objeto, una cosa, es descrita. El texto dialogado, ¿dónde lo vamos a encontrar? En piezas teatrales, en diálogos de cuentos y novelas y en las entrevistas. En los textos expositivos, ¿dónde lo encontramos? En los libros de texto que nosotros tenemos para estudiar, los artículos de divulgación en las enciclopedias. Todo esto tiene que ver por qué es así, porque eso lleva una investigación, ¿verdad? Y está comprobado que eso es así. El texto argumentativo, ¿dónde lo conseguimos? En artículos de opiniones, críticas de prensa, en debate, discurso, publicidad y ensayos. Todo esto son textos argumentativos, ¿verdad?, que las personas defienden su opinión, sus ideas. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan cada uno de ellos? Bueno, el texto narrativo va a usar los verbos de acción.
verbos activos, nada voz pasiva. En el descriptivo va a usar muchos adjetivos porque te va a decir que es elegante, hermoso, bello, alto, feo, horrible. Estos son la abundante de adjetivos. El texto dialogado va a usar cotaciones, guiones y comillas. Acuérdense que cada vez que cambia la persona que habla se le pone un guión largo no corto, un guión larguito para saber que está hablando otra persona, y las comillas porque vamos a decir algo pues que dice otra persona. El texto es positivo, el lenguaje es claro y directo, ahí no hay interpretaciones dobles, ¿verdad? Y en los argumentativos, verbos que expresan que expresan opinión. Yo pienso, yo opino, yo creo, ¿verdad? Son los verbos que se utilizan. Aquí vemos algunos ejemplos de textos descriptivos. Vamos a aquí nos dicen, ¿verdad? Observa, vamos a ver los números. Observación atenta del objeto, de la descripción. Normalmente no es posible realizar una buena descripción sin una observación minuciosa de aquello que se va a describir. Si por la causa que fuera la descripción tuviera que hacerse de memoria, es muy importante realizar un esfuerzo para recordar con la mayor exactitud posible los detalles del objeto del texto. Realmente describir las personas que son muy observadoras les va a costar mucho menos porque van a ser muy detallistas, van a escribir lo que usted menos piensa para que usted se lo imagine. Eso pues dice selección de las características o particularidades más llamativas del objeto de la descripción, aquellas que realmente lo identifican y lo diferencian de otros objetos de su misma clase. Esto con respecto a la descripción. Vamos a ver un ejemplo aquí para que ustedes puedan palpar y ver. Dice, el anciano se acordó con... No, el anciano se acodó contra el mostrador de la pulpería. Tras pitar una vez más el cigarro resbaladizo por la saliva, paseó la visita por las paredes de ladrillos cimentados con barro. Pocos lugares había en ella que no estuvieran cubiertos con estampitas mohosas, telas indias del norte y manojos de plumas de ñandú. Dos raídos velones restaban fuerza al brillo de la luna, haciendo bailotear sombras sobre algunos nichos que albergan codiciadas botellas de jerez fronterizo. Bueno, esta es una descripción que tal vez no nos llame mucho la atención y no la vemos así tan detallada, porque de repente la descripción no es lo que nosotros esperamos. Aquí está como alguien está observando al anciano, qué es lo que está haciendo, y ese es el que está narrando lo que está haciendo el anciano y lo que observa, ¿verdad? Vamos a ver, 19 ejemplares es sin duda uno de los ejemplos más conocidos del texto descriptivo literario. Primero la vamos a leer. Vamos a ver, esto es de Cervantes, dice. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desbarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos son mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y Don Quijote de la Mancha, y del que
hizo el viaje del Parnaso, a imitación del César corporal perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, un soldado muchos años y 5 y medio cautivos, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en las más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. Aquí vemos pues que hay un autor que está describiendo a Miguel de Cervantes como era. Aquí está la descripción. Se entiende que no tenía todos los dientes, que era algo cargado de espaldas, según dice, pues ancho, y no era muy ligero con los pies, tal vez por ya la vejez. Así que ahí hay una descripción, ¿verdad? Bastante bien elaborada, bien hecha, con respecto a lo que es una persona, porque recuérdense que las descripciones no solamente son de personas, pueden ser de lugares, de un objeto, de un espacio, depende de lo que queramos describir. Aquí pues tenemos la experiencia de aprendizaje, que yo no sé, parece que esto se fue hecho por error, pero si está hecho para ustedes mejor, pues ahí está el crucigrama. Pero dice, ahora sí, investiga ejemplos de diversos tipos de textos y cada uno de ellos escríbeles las características que los identifican. O sea, antes de usted, vamos a decir que va a hablar del texto narrativo, ponga texto narrativo, en forma breve describe qué es el texto narrativo, ahí está en el cuadro, y luego pone un ejemplo, ¿ok? De cada uno, son 5. Creo que valen 3 puntos cada uno, ahí hay 15 puntos. Si usted no hace eso, pues está perdiendo puntos. O si nada más lo menciona, por ejemplo, y no lo define, también se le restan puntos. Si no pone el ejemplo, no tiene que ser un ejemplo largo, incluso usted lo puede acortar a través de puntos suspensivos, ¿verdad? Lo deja hasta donde usted cree que es conveniente, 3 puntos suspensivos, y ya sabemos que eso continúa allí, no es necesario que ponga todo el texto. Y por último dice, describe el paisaje que aparece a continuación, sea claro, preciso, tome en cuenta lo tratado en clases. Una descripción, pues, ahí es observación, ¿qué usted observa? Y trate de escribirlo muy detalladamente, todo lo que usted pueda hacer. No, inspírese bien, describan, que no es que van a ser expertos, pero van a hacer el intento, que eso es. Esto pues sería el tema de hoy. Esperamos unas muy buenas descripciones. Creo que también esto vale 15, 10 puntos, 12 puntos, así que traten de hacerlo bien. Las computadoras pues nos ayudan a mejorar lo que es la ortografía, más no la redacción, porque la redacción no la corrige todavía la computadora. Y esto pues que si ya lo tienen ustedes hecho, mejor, porque ya tienen esos puntajes ganados. Otra cosa que les voy a decir es que yo se los puse, vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a compartir un vídeo tipo de texto, vamos a verlo y después les digo. Espero que se escuche bien. Bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de textos. Esta clase se da usualmente en comunicación, si estás en primaria o en
Lenguaje o literatura también si estás en secundaria. Los tipos de textos, ¿cuántos tipos de textos hay? ¿Cuáles son? Y todas esas cosas las vamos a ver el día de hoy en Te lo explico, así que empecemos. Bien, la clasificación de los textos se puede dar de diferentes formas o por diferentes criterios, ¿ok? Hay distintas clases de textos, pero también depende mucho de ciertos criterios que son, por ejemplo, la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención o qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es cuál es la intención que ha tenido el autor cuando ha escrito el texto. ¿Qué es lo que quiere que yo entienda o sepa? ¿Ok? Por ejemplo, él puede querer contarme una historia fantasiosa, él puede querer informarme de algo real. Entonces, la intención que tiene el autor del texto para con el lector, es decir, la intención comunicativa, es un tipo de criterio para saber de qué clase es un texto. Otro criterio es la forma del mensaje, cómo está escrito el mensaje. Puede estar escrito de forma narrativa, es decir, como en prosa, ¿ok? O puede estar escrito en verso, es decir, que rimen las últimas sílabas de cada oración o de cada línea, o puede estar ser una combinación entre cosas escritas y dibujos o símbolos. Entonces, la forma del mensaje va a tener también que ver con la clasificación de los textos. Otro criterio es la intención del emisor. Es muy parecido a la intención comunicativa. El emisor es el que escribe el texto. Y finalmente también, no finalmente, porque en realidad hay otros criterios también, pero otro de los criterios que elegí fue dónde se produce, en qué medio, cuál es el medio en el que se emite el texto. Puede ser en un libro, puede ser en un periódico o en forma de periódico, puede ser en una revista. Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Ahora, yo he elegido una clasificación que es de las más usadas, por así decirlo, en los colegios para clasificar los textos, ¿sí? Y es la siguiente. Entonces, los tipos de texto que vamos a ver, que vamos a analizar son el argumentativo, el descriptivo, el informativo, el dialogado y el literario. Si se dan cuenta, los primeros tres es más que nada según el criterio de intención comunicativa o intención del emisor, ¿no? Argumentar, describir, informar. La siguiente está como más para el tipo de mensaje, cómo está dado el mensaje en el dialogado, porque está en forma de guión, en forma de diálogo. Y finalmente el literario tiene bastante que ver con si es algo real, ¿verdad? Entonces hay distintos criterios en esta clasificación, pero básicamente es la clasificación que la mayoría de textos, ¿no? Que la mayoría de profesores de colegios da. Veamos entonces cada uno de ellos. El texto argumentativo. Haber hecho una tablita para ustedes. Primero tenemos que la intención comunicativa de este tipo de textos es defender ideas y expresar opiniones. Ese es un texto argumentativo, el que defiende ideas y expresa opiniones, da la opinión de la persona que escribe. ¿A qué responde? Responde a preguntas como ¿qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos los artículos de opinión o las críticas de prensa. Ese tipo de textos son textos argumentativos. Los ensayos también pueden ser un texto argumentativo porque la persona en un ensayo, un artículo de opinión, una crítica de prensa expresa su opinión sobre un hecho o sobre una obra o sobre algo en general. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya un texto en el que haya una opinión y esa opinión
vaya por todo lo largo del texto, es un texto argumentativo. Ahora, el tipo de lenguaje que usa un texto argumentativo es verbos que expresen opinión. Yo creo, a mí me parece, yo pienso, yo siento, en mi opinión. O sea, todas las palabras subjetivas o frases subjetivas que expresen lo que uno piensa o siente son parte del texto argumentativo. Dicho sea de paso, es un texto bastante subjetivo porque se refiere a la opinión de una persona. El siguiente texto es el texto descriptivo. Como su nombre lo indica, la intención comunicativa es describir o decir cómo son los objetos, cómo son algunas cosas, cómo son animales, cómo son los sucesos. Entonces, la mayor parte del tiempo el texto descriptivo describe o dice qué es lo que está pasando o qué es lo que la persona o el escritor está viendo. Responde la pregunta ¿cómo es? Ok, entonces si yo empiezo a decir, bueno, la escuela es grande, tiene muchas ventanas, hay un patio muy bonito, hay jardines verdes, estoy describiendo, diciendo cómo es algo, en este caso un lugar. Los ejemplos son pues guías de viaje, en las guías de viaje hay un montón de descripciones sobre los lugares en los que el escritor está o va viajando. Novelas, hay novelas que son, bueno, se basan en una historia, pero tienen mucho de descriptivo, cartas, diarios, etcétera. Entonces, los textos descriptivos son básicamente para describir, o son los que describen algo, alguien o en algún lugar de repente. El tipo de lenguaje es rico en adjetivos calificativos, obviamente, porque estamos hablando de describir, de decir cómo es algo. Ahora veamos el texto informativo. El texto informativo tiene como intención comunicativa explicar los hechos de forma objetiva. Si veíamos que el texto argumentativo daba la opinión, el texto informativo se rige básicamente en informar lo que está sucediendo, ¿ok? Reportar, más no dar tanta opinión. Responde a qué sucedió y por qué es así. Por ejemplo, los libros de textos, los artículos de divulgación científica, las enciclopedias, los artículos informativos, todos ellos dicen las cosas tal cual sucedieron. El tipo de lenguaje es claro y directo. ¿Ok? Sucedió esto de esta manera. Punto. No, a mí me parece, yo siento, no, eso no tiene nada que ver. Siguiente texto es el texto dialogado. En el texto dialogado, la intención comunicativa es reproducir literalmente, o sea, exactamente, palabra por palabra, las palabras que dicen los personajes del texto. Responde a la pregunta, ¿qué dicen? Los ejemplos son pues las piezas teatrales, los guiones de cine, las entrevistas, incluso podrían ser algunos cómics, porque está exactamente lo que el personaje dice. El tipo de lenguaje está lleno de comillas, guiones, acotaciones, etcétera. Ese es el texto dialogado. Las piezas teatrales son un muy buen ejemplo de esto. El siguiente, el texto literario. El texto literario tiene como intención comunicativa relatar hechos que le suceden a personajes ficticios. Entonces, la literatura básicamente está llena de textos que aluden a la ficción, cosas que son inventos de un escritor. ¿Ok? Entonces, el texto literario, pues, es básicamente ficticio. ¿Responde a qué pregunta? Responde a la pregunta ¿qué pasa? Los ejemplos son las novelas, los cuentos, las fábulas, incluso la poesía. El tipo de lenguaje son verbos de acción, porque básicamente estamos hablando de cosas que le suceden a personajes ficticios. Y estos son los 5 tipos de textos que hemos estado viendo como una de las clasificaciones, de las tantas clasificaciones que hay. Hay varias, de repente voy a hacer otro video con otro tipo de clasificación. Ahora, no se olviden de que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar, para compartir. Suscríbete a nuestro canal.
Bueno, aquí vemos que es la misma, casi la misma información que está en el cuadro que le presentamos al principio. Es la misma información. Aquí les voy a presentar el taller. Esperen un momentito, que cuando uno demora un poquito, voy a pedir la contraseña para poder entrar. Aquí está. Bueno, yo les puse el taller acá en PDF en documentos, porque allá en la parte de trabajo sale incompleto, no sale, la imagen no sale. Allá el crucigrama también sale un poco distorsionado, así que se lo mandamos aquí para que puedan tener una mejor vista de lo que es el taller y lo puedan realizar o descargar más fácil para mandarlo entonces allá a los trabajos. Ya creo que el libro no estaba enumerado, pero yo se los enumeré aquí para que se les haga más fácil, ¿verdad? Y creo que en los libros está desarrollado, así que está mucho más fácil todavía para ustedes esta parte. La parte que pues que tienen que desarrollar más es la investigación de los diversos tipos de textos y que cada uno de ellos escribe las características que lo identifican, que identifica cada uno y un ejemplo. Ya le dije que no tiene que ser un ejemplo largo, puede ser un ejemplo corto, pero que lo ejemplifique cada uno y aquí hacer su propia descripción. Acuérdense que para ser descriptivo hay que ser muy observador para dar bien los detalles. Así que espero pues que ustedes puedan hacer sus descripciones de una forma, no se sientan presionados ni se sientan obligados, nada de eso. Háganlo con naturalidad, se pueden ayudar con diccionarios. A veces cuando usted quiere describir algo, los adjetivos, acuérdense que eso está lleno de adjetivos, porque usted va a decir cómo es o cómo está esa persona, o ese lugar, o ese río, ¿verdad? O ese animal. En este caso, este es un paisaje. Vamos a ver, entonces usted tiene que narrar aquí desde... Esperen un momentito. Tiene que describir aquí el color de los árboles, qué hay, cómo es la forma de la casa, los colores, ¿verdad? Tantas cosas. Vamos a ver que cada uno de repente va a observar algo que el otro no y así sucesivamente. Eso depende de la observación que tiene cada uno o las ganas de escribir, porque hay unos que no tienen ganas de escribir, entonces escriben cualquier cosa rapidito y no hacen la descripción totalmente. Pues aquel que tiene deseo de escribir, claro que le va a dedicar un poquito más de tiempo y le van a fluir las palabras y las ideas más fácil. Bueno, chicos, no hay preguntas porque no los tengo aquí presentes, pero me hubiera gustado pues que hubiera, aunque sea uno, porque a veces la confusión de uno es de otro y aclarar las ideas. Espero pues que hayan quedado claros y cualquier duda que tengan o algo me pueden localizar al WhatsApp para que me hagan las consultas y espero pues de que no haya sido nada malo por lo que no se hayan podido conectar, sino porque no hayan tenido señal, de repente no tenían el dinero para meter la tarjeta, qué sé yo, ¿verdad? Que no sea problemas de salud ni nada por el estilo. Espero verlos el otro sábado. Que Dios los bendiga, los cuide y nos vemos entonces el próximo sábado, si así Dios nos lo permite. Que pasen un bello y hermoso atardecer.